Yo creo que esta institución, que no solo define políticas para el deporte y la cultura del deporte, sino también que orienta procesos, debe preocuparse por hacer una campaña agresiva para que los jóvenes de hoy no solamente se inserten en su cabeza un computador y no hagan otra cosa más que ello. Una anécdota muy sencilla: existe un padre de familia que le regala, le ofrece, le entrega a un compañero de su hijo de colegio lo que le pida, con tal de obligarlo, porque ya no es invitarlo, a practicar algún deporte. Este muchacho ya no sale de su habitación, ya no sale de todo ese montón de enjambres electrónicos que tiene, y de verdad su desarrollo psicomotriz no es tan normal como de verdad debería darse. Y además que eso genera problemas para la condición de longevidad de este ser humano. Quiero igualmente referirme a cada uno de los factores que tienen que ver con la vida del deporte en Bucaramanga. Y vuelvo a insistir en la necesidad, doctor, porque aquí la bancada liberal no solamente hace análisis, sino también propuestas. Yo vuelvo a insistir en la necesidad de que los escenarios deportivos de las instituciones educativas se pongan al servicio de la comunidad circundante. Esto solo se logra en la medida en que usted pueda lograr un acuerdo con la Secretaría de Educación para que las canchas multifuncionales, los escenarios deportivos de los colegios, puedan ser abiertos a la comunidad y abiertos a través de unos convenios especiales con el Inderbú, para que a través de, muy seguramente, algún apoyo de tipo elementos didácticos para la enseñanza y la práctica del deporte, pueda entonces fortalecerse la labor y sacar adelante el déficit de escenarios deportivos en las diferentes comunas y corregimientos, para referirnos también a la zona rural. Pero también necesitamos instructores, que no nos pase lo que está sucediendo con los recrear, que va mucha gente allí, o que a veces uno encuentra grupos de adultos mayores dirigidos por personas que no tienen ni idea de cómo es que se debe hacer. Que no hay suficientes instructores, que no hay recursos suficientes. Muy bien, vamos a buscar los convenios. Aquí hay instituciones de educación superior que tienen facultades. Busquemos la manera de hacer convenios para que este servicio, que por demás no es costoso, no tiene costo, podría apoyar la labor de instrucción o de preparación de instructores, para que recojamos a todos esos instructores que voluntariamente se ofrecen, para que quienes saben de eso les enseñen y puedan multiplicar el ejercicio. Yo no creo que haya una incompatibilidad con el desempeño de los licenciados, porque esto lo que hace es abrir más espacio, generar un perfil ocupacional para esas personas, de manera que al crear esa práctica permanente van a estar demandando servicio también de profesionales. También necesitamos que se puedan organizar, a medida que avanzan los festivales, las olimpiadas, los campeonatos y los juegos. Miren, no basta con organizar un torneo, sino con mirar más bien cómo evolucionan los deportistas, cómo mirar si efectivamente la parte de fundamentación básica de un deporte avanza, porque no es lo mismo organizar un festival y que entren los muchachos a jugar fútbol y no tengan ni idea cuál es la condición de participación de ellos en ese deporte, a que los puedan formar en la básica condición de fundamentación y luego en el desarrollo de su estado físico, táctico, atlético. Y ahí viene otra propuesta, doctor Serrano. A los deportistas nunca nos hacen seguimiento del modelo de desarrollo de su fenotipo y de su estereotipo. Siempre andamos jugando sin saber
si ese deporte nos sirve para algo o no nos sirve para nada. ¿Y por qué lo digo en términos tan coloquiales? Vea, hemos llegado a la conclusión, los que alguna vez practicamos algún deporte, que si en la juventud nos hubieran dicho cuáles son las secuelas de los deportes de alto rendimiento que se hayan practicado, en algunos deportes ninguno de nosotros hubiéramos jugado ese deporte. Y voy a decirlo. Por ejemplo, en el baloncesto, por ejemplo, en el voleibol. Si uno revisa hoy sus contemporáneos de muchos años, se va a encontrar con que más del 70% sufre de problemas de articulaciones. Y se pregunta uno por qué, y se encuentra con que es que no existen unos programas especiales de refuerzo, de manejo de complemento nutricional, no porque estén desnutridos, sino porque hay que recubrir todas las articulaciones que han sido afectadas por el resorteo permanente del deportista. Y nos encontramos personas con problema de codo, con problema de hombro, con problema de rodillas. Y la verdad que casi todos mis compañeros que jugaron en la selección tienen problemas como yo de este tipo de padecimientos que son las secuelas que deja ese deporte. Diríamos entonces que nos pondríamos a jugar ajedrez para que no se nos va a dañar ninguna parte del cuerpo. Pero es que aquí es donde participa la necesidad de articularse también con la Secretaría de Salud. Yo aquí siempre he dicho que cuando hablamos y hacemos análisis respecto de una labor que desempeña una oficina, ella por sí sola no es capaz de hacer mucho. Pero nosotros sí tenemos que incidir. Hay que decirle a las facultades de educación y de educación física, hay que decirle a la federación, a la liga, hay que decirle a los clubes que hay que fomentar la investigación. Usted que es un investigador, que le gusta mucho la investigación, ojalá podamos tener investigaciones concluyentes que enriquezcan la práctica del deporte, que eliminen los riesgos que hoy se están mostrando con tanta evidencia, con tanta claridad respecto a lo que produce como secuela. Hay otro problema en el deporte, doctor Serrano, y es el de la necesidad de fortalecer la dirigencia deportiva. En Bucaramanga no hay plata y el Inderbú no tendrá plata porque lamentablemente los recursos del municipio son muy limitados. Y aquí se pone en tela de juicio a veces cuando hay que conseguir recursos por otras vías. Pero es que si no hay plata no hay nada, no hay forma de hacer nada. Y en el deporte sí que hace falta plata. Quienes hemos practicado, así sea el jazz, sabemos que cualquier implemento, cualquier escenario, cualquier entrenador genera un costo importante. Por eso necesitamos entonces emular ciudades como Medellín o departamentos como Antioquia, como Cundinamarca, como el Valle del Cauca, donde todas las empresas son convocadas y ellas se ponen al frente como dirigencia deportiva, invierten recursos, se benefician de los estímulos tributarios, pero además llevan, como en el deporte de alto nivel, como en el deporte del fútbol profesional, hasta las insignias y las venden durante todo un año, 2 o 3. Qué tristeza, doctor Serrano, que en Bucaramanga tengamos una empresa como Frescaleche y que ella soporte el patrocinio de torneos de competencia de alto nivel, pero ¿por qué no pensamos también en que ellos se vinculen a las escuelas de formación, que se vinculen a los colegios de Bucaramanga, que hagan unas campañas importantes para lo siguiente, que es la réplica de la política de estímulo del gobierno nacional a través de las federaciones, y es conseguir, y de Coldeportes, y es conseguir recursos que permitan trabajar en lo de planes de excelencia de los deportistas, que puedan ofrecer becas para estudiar, así como hacen las universidades americanas. A un muy buen deportista,
una muy buena condición de acompañamiento con toda la parte médica, etcétera, pero además una muy buena opción de estudiar programas especiales. Los grandes, vea, en Estados Unidos, los equipos de baloncesto de mayor significación normalmente son de las universidades. Y los equipos de mayor figuración en el softball son rubricados con el nombre de los estados. Nosotros no hemos sido tan agresivos como para llegar a estos niveles, pero tenemos que empezar ya. Por eso también creo que hay necesidad con la Secretaría de Salud de trabajar en lo siguiente. Y esta es otra anécdota pequeña que quiero dejar para consignar lo importante que es para el deportista. En alguna época se trajeron algunos extranjeros, y yo ya he contado esta historia en algunas otras partes. Se trajeron algunos extranjeros para orientar el deporte del baloncesto, del boxeo, del voleibol y del fútbol. Se trajeron unos cubanos, unos españoles. Para el voleibol le correspondió un español que se llamaba Guillermo Pérez y Verdes. Y ese señor, solo en el primer día de entrenamiento, de 40 personas que estábamos entrenando, 18 devolvió para la casa, solo con mirarle los tobillos de los pies. Yo no sé si habrá tobillos en otra parte del cuerpo, pero bueno, los tobillos, digamos entonces. Y cuando le preguntamos al final del ejercicio por qué los había retirado, nos dio la explicación más sencilla y más boba del mundo. Porque quien tiene unos tobillos gruesos no sirven para jugar voleibol, porque ellos no tienen resortabilidad que se vayan a jugar fútbol o que se vayan a hacer otra cosa. Aquí no tienen nada que hacer. Y lo pudimos probar que efectivamente era así. Y estábamos tan atrasados en el desarrollo del deporte que ni siquiera eso conocíamos. Por eso es necesario a veces pensar, doctor Serrano, a usted también que le gusta la parte internacional, buscar contactos. En Cuba tenemos mucho espacio para que podamos contar con algunos docentes que desarrollan deportes de alta competencia y que pueden venir a fortalecer aún más el conocimiento y la práctica de esos mismos. Y finalmente, como son todos los elementos del deporte, tenemos que decir que otra de las dificultades grandes que tiene el deporte son sus equipos de juzgamiento. Aquí eso nos ruega porque los árbitros, para que los jueces de línea, para que las personas que hacen juzgamiento en escenarios deportivos para el atletismo sean de calidad. Ah, que eso es competencia con Coldeportes. Sí, pero dígame, ¿qué ha hecho Coldeportes para mejorar por eso? Y una de las garantías para un equipo bueno, para una empresa de una dirigencia deportiva que invierta, es que cuando desarrolle su evento tenga las mínimas garantías para que se desarrolle en forma adecuada la actividad. Y entonces, como en las épocas de elecciones, aparecen 800.000 torneos de fútbol y todo el mundo pidiendo camisetas y pantalonetas, y yo no sé si es que las guardan para los próximos 10 años o qué, pero para significar que en todos los escenarios deportivos, por esa época, se llenan de deportistas, pero no tenemos ni siquiera la capacidad de responder para que los equipos de juzgamiento, como árbitros, como jueces de línea, como jueces para calificar el atletismo, no están preparados, o los que están preparados son muy pocos. De hecho, el único árbitro internacional de voleibol en Colombia, que es de la ciudad de Bucaramanga, se llama Fernando Serrano. Y hoy está de secretario de despacho. No tenemos más jueces ni árbitros de nivel internacional. Tenemos uno en baloncesto de Bucaramanga, pero no tenemos más. Luego, eso también es una garantía importante para los desarrollos que se quieran hacer en Bucaramanga. Por eso, doctor Serrano y distinguidos funcionarios de Inderbú, sería muy interesante que sobre la base de la evaluación de los componentes del deporte formulen ese plan de desarrollo a mediano plazo, y de verdad que los deportistas, o los que fuimos deportistas alguna vez, sí que le vamos a quedar agradecidos. Gracias, presidenta, a nombre del Partido Liberal.